Gracias, Cristo. Él vive para siempre. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya, es un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor, en las múltiples actividades que tenemos, nos gozamos, amén, porque Amén. servir a Dios es bueno, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, como ya hemos visto, que van a ser grandes los galardones y premios para todos aquellos que sirvamos en la obra del Señor. Así que, hermano, en lo poquito o en lo mucho que a ti te toque trabajar en la obra del Señor, siéntete gozoso, dichoso, aleluya, porque un día vamos a recibir premios y galardones. Dice la palabra del Señor que aún al que lo poquito sea fiel en lo mucho le pondrán, aleluya. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por eso? Amén. 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 Nosotros nos gusta estudiar la Biblia y cuando venimos a la iglesia vamos a estar leyéndola, aleluya, para saber cuál es el propósito y la intención que Dios tiene al enviarnos un mensaje bendito y poderoso aquí en su santa palabra, amén. Porque el ser humano ha nacido aquí en la tierra, mas no por propósito nuestro. Usted nunca decidió estar aquí. El que tomó la decisión de enviarlo es el Dios Todopoderoso, aleluya. Hoy me encontré con una familia y me sentí tan contenta de ver a la hermana Lili que me estaba testificando. Nos juntamos y nos conocimos en la puerta de una tienda donde siempre voy a comprar los alimentos para traerlos frescos a la iglesia. Entonces, hermanos, me estaba diciendo, mire, esta es mi hija Ashley y ella le sirve al Señor con todo su corazón, y esta es mi hijita Débora, y también las dos son maestras de escuela bíblica para los niños en la iglesia. Miren, hermanos, una niña como de 13 años y la otra como de 9 años, como 10 años. Y la otra más grande, hermanos, ella es universitaria, pero de universidad cristiana. Mire, y la hermana Lili, predicadora de la palabra del Señor, y su hijo, maestro de Biblia en la iglesia. Qué privilegio, hermanos, que en una familia todos le estén sirviendo al Señor. El papá no andaba ahí con ellos, pero si seguramente no está con ellos, los dejó bien encaminados. Por eso dice la palabra del Señor: instruyan a los niños desde pequeños, y aun cuando sean grandes no se van a extraviar del camino, no se van a salir del camino de la salvación. Y eso debe de ser el mayor propósito de nosotros, ya que vinimos a esta tierra, hermanos, ya que estamos en este mundo. Yo quiero que en esta noche nos concienticemos, aleluya, que un día también vamos a salir de este mundo. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Tarde o temprano vamos a salir de este mundo. Y figúrese usted que el Señor Jesucristo vino hablándonos del reino de los cielos, y ese es precisamente el evangelio de salvación. Aleluya. Aleluya, que el Señor Jesucristo fue enviado a este mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y no se vaya a la condenación, sino que vaya al reino de los cielos. Amén. Amén, amén. Y muchas veces nosotros, hermanos, desconocemos y solamente imaginamos cosas, pero no sabemos concretamente cuál cielo, qué hay ahí en el cielo, qué es lo que me espera allá en la patria celestial, dónde está la patria celestial. Amén. El Señor Jesucristo fue el que vino anunciando, aleluya, que nosotros pertenecemos al reino de los cielos, aleluya, desde el momento en que creemos en Él. Pero también dijo allá en Mateo 25, 41, que existe un lugar que es totalmente opuesto a lo que es el reino de los cielos, a donde tú y yo estamos invitados a ir. Y ese otro lugar, hermanos, dice la palabra del Señor que fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Yo quisiera que usted vaya leyéndolo en la palabra de Dios para que estemos seguros de lo que estamos diciendo, porque esta noche vamos a entrar a la nueva Jerusalén. Todos cantamos: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro,
mar de cristal, y que por esa calle vamos a caminar un día, hermanos. Mire, usted y yo tenemos la esperanza gloriosa, pero dice la palabra del Señor ahí mismo en Mateo 25, verso 46. Usted ya leyó en el 41 que dice que ese lugar de la condenación eterna fue creado para el diablo y sus ángeles que no guardaron su dignidad. Pero en el verso 46 dice que los justos van a ir al cielo, pero los otros, los que no obedecen el evangelio, los que resisten el evangelio, los que hacen maldad, se van a ir también al lago, a la condenación eterna, a donde está estipulado que va a ir Satanás y sus ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Alguien lo tiene que lo quiera leer? Mateo 25, verso 41. Amén. Y verso 46, fuertemente. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, nosotros estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Todas las personas que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice que nuestros pecados son borrados automáticamente desde el día en que nosotros nos arrepentimos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, porque Él con su sangre, como decía el canto de mi hermano Walter, nos ha perdonado, aleluya, nos ha limpiado, y ahora somos libres del pecado y de la condenación eterna, hermanos. Mire, existe un lugar glorioso a donde vamos a ir, y es allí donde ya están nuestros seres queridos que ya partieron con el Señor, hermanos. Y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra, amén. Porque nosotros sabemos que un día glorioso el Señor Jesucristo también vendrá, y a nosotros que estamos vivos nos va a recoger con los que ya partieron con el Señor. Dice que nuevamente ellos van a volver para retomar sus cuerpos, y dice que van a resucitar con el cuerpo que tenían aquí, pero glorificado. Eso ya lo hemos leído múltiples veces, ya lo hemos estudiado, pero para aquellos que no entendieron, no pusieron atención, o si hay alguien aquí que nunca lo ha escuchado, dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero, y luego todos los que estén vivos en ese tiempo, dice que juntamente con ellos van a ser arrebatados al reino de los cielos. Ahora, hermanos, ¿a dónde es que van las almas? Pero también dice que ellos un día, los que son arrebatados, después de que pasen, como ya lo hemos estudiado, ponga atención, ya pasaron por el tribunal de Cristo para ser galardonados por sus obras. Entonces dice de que ya que están vestidos con las vestiduras de la novia del Cordero, después del arrebatamiento vendremos otra vez con el Señor Jesucristo. Y yo le estoy poniendo esto como base para que entendamos lo que vamos a estudiar en esta noche. Y yo quiero, hermanos, que usted y yo vayamos, hermanos, a la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Padre, te rogamos que en esta noche nada pueda quitar la atención, Padre Santo, de este maravilloso estudio que tú quieres que nosotros tengamos. Te ruego que tu palabra, Señor, caiga en el corazón y que lleve fruto, mucho fruto. Que mis hermanos puedan entender, Señor, que existe un lugar glorioso que tú has preparado para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mire, antes de que lo leamos, ¿se recuerda usted cuando el Señor Jesucristo, aleluya, allá en el libro de Juan, capítulo 14, se encuentra con sus discípulos y les habla acerca de que Él se iría? Y ellos le dicen: Señor, pero nosotros no sabemos a dónde te vas y no conocemos el camino. Hermanos,
el Señor Jesucristo nos garantiza que la manera de llegar a ese lugar del cual vamos a hablar en esta noche, dice la palabra del Señor que es solamente creyendo en el Señor Jesucristo, porque Él es la única puerta por la cual podemos entrar y Él es el único camino por el cual podemos llegar. Y aunque nosotros aquí no conozcamos exactamente la dirección y el lugar en donde está ubicado, dice la palabra del Señor que cuando llegue el momento en que tengamos que partir, nosotros seremos reunidos juntamente con Él y con todos los que ya partieron con el Señor. Dice, fíjese, antes de que entremos a Hebreos 12, quiero que mire ahí en Juan 14, hablando el Señor Jesucristo, dando el consuelo porque Él se iba y los discípulos creían que se quedaban solos o que ya no estaría más con Él. Pero el Señor prometió que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, Él estará con ellos ahí presente. Y aún a uno mismo nos dice el Señor que no temamos, aleluya, porque Él estará con cada uno de nosotros cada día. Aleluya. Bendito sea Dios, cada día de nuestra vida. Y dice Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Oiga, en la casa de mi Padre, en esa casa del Padre es que vamos a hablar en esta noche. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Oiga, Él va a venir para llevarnos. Y también a los muertos en Cristo ya vamos a ver que ellos ya están allí. Pero Él dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez en el arrebatamiento y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Oiga, ¿cuál camino? Usted sabe y conoce cualquier camino que lo lleva a cualquier dirección, pero ni siquiera sabe en qué dirección está el cielo, si para arriba, para abajo, a los lados de la tierra. Pero el Señor le dice en el verso 5, porque mire lo que le dice Tomás el incrédulo, siempre Tomás que no creía y que había que darle testimonio y convencerlo, como algunos cristianos. También el Señor Jesucristo tuvo un discípulo que era difícil de convencer o de enseñarle. Y entonces Tomás le dijo, Señor, es que no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hermanos, es glorioso saber que existe un lugar en donde nosotros vamos a morar con Cristo. Amén. Aleluya. En donde nosotros vamos a estar, aleluya, el día que partamos, aleluya, de esta tierra, porque en esta tierra temporalmente estamos, hermanos. La palabra del Señor nos enseña, está estipulado que el hombre viva una sola vez y muera, y después su juicio, amén, para determinar si se va a ir a esa patria celestial o si se va a ir a ese lugar de condenación que ya leímos en Mateo 25:46. Los justos van a ir a la vida eterna, mas los injustos van a ir a la condenación eterna. Fíjese bien, la terminología de la palabra es eterna. En la etimología de la palabra entendemos de que eterno quiere decir para siempre. Ahí ya nunca más van a poder salir de ese lugar, nada va a poder cambiar los hechos. Una vez que llegue, ya se quedó allí. Por eso, cuando la hagamos, hermanos, usted siéntase feliz, porque el día que lleguemos al reino de los cielos, nada ni nadie te podrá sacar de allí. Bendito sea Dios. Eternamente y para siempre estaremos con el Señor. Aleluya. Entonces íbamos a leer Hebreos capítulo 12. ¿Ya lo tenemos? Amén. Fíjese muy bien. Aquí hay algo muy grande y poderoso. Nosotros solamente nos podemos acercar a ese lugar, aleluya. Solo nos podemos acercar a través del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, la patria celestial.
Y nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza que una vez que creímos, tenemos el derecho de todas las promesas que Él nos ha dado. Él nos ha hecho promesas de vida eterna, hermano, y no de condenación. Usted pegaría así de brincos si le perdonan ir a la cárcel, si usted es culpable por algo y a usted le tocaba pena perpetua. Si le tocaba pena perpetua, usted sabe que se iba a quedar ahí eternamente en la cárcel hasta que muriera. ¿O no es así? Sin embargo, si alguien le dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar tu lugar, vete, estás libre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Tomó nuestros pecados en la cruz del Calvario, borró nuestros pecados por los cuales nosotros estábamos condenados para ir a la condenación eterna. Y entonces dice que borró nuestros pecados y ahora estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero, y por eso tenemos acceso de entrar confiadamente hasta el lugar santísimo a través de la oración. Pero un día vamos a llegar físicamente a ese lugar, unos cuando mueran y otros al ser arrebatados con Cristo, y después vamos a reinar en esa misma ciudad, porque es la nueva Jerusalén que desciende del cielo para ser puesta, aleluya, en la nueva tierra, porque esta tierra va a ser quemada y los cielos que ahora vemos van a ser deshechos, como dice la palabra del Señor, y lo vamos a ver con la Biblia, amén. Así que vamos a ir rápidamente para ir poniendo ya más rápido esto, amén. Entonces dice aquí, fíjese, pues solamente podemos acercarnos a este lugar por medio de este evangelio de la salvación que es la Biblia. Entonces Hebreos 12 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor, lo vamos a leer, a ver, del 21, del 18, dice, verso 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Oiga, hay un monte que usted ahorita no lo puede tocar, pero usted lo podría ver con la mente, quizá en una visión espiritual, quizá en una revelación que Dios le dé, porque Dios habla y muestra cosas profundas a través de sueños, revelaciones o a través de la palabra. Pero aquí dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Era temible aquel lugar. Oigan bien, porque no podían soportar lo que se ordenaba desde allí. Si una bestia hubiera tocado ese monte, aún hubiera sido apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía ahí, que Moisés dijo, oiga, porque Moisés vio el lugar. Cuando él subió al monte del Sinaí, él estaba en la presencia del Señor. Usted dirá, él subió al monte de Sinaí, sí, y ahí estuvo 40 días, 40 noches, y dice la palabra del Señor que todos creían que Moisés había muerto, pero ¿sabe qué había pasado? Cuando Dios le dijo, quítate las sandalias porque el lugar que pisa santo es, él entró como por un portal dimensional y ya no estaba en esta tierra, él estaba en ese monte de Sión. Mire, por eso dice aquí, porque está hablando de Moisés, verso 21, miren lo que dice, sino que os habéis acercado. Tan terrible, dice el verso 21, era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Fíjese, porque os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Aleluya. ¿Cómo se llama esa ciudad? Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Empiece a ver lo que hay ahí. Empiece a ver que ahí hay millares de ángeles, hermanos, en ese monte glorioso. Ahí donde está la nueva Jerusalén, hermano, la Jerusalén de Dios. No la Jerusalén de aquí de Israel. Estamos hablando de la Jerusalén celestial. Amén. Esa Jerusalén donde va a habitar la iglesia de Apocalipsis 21. Una nueva Jerusalén que ya existe, hermanos,
pero que nosotros todavía no la hemos palpado porque todavía no hemos llegado allí. Y miren lo que dice, verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de los cielos, pero ahí dice que ya hay una congregación de los que llegaron primero. Por eso dice de los primogénitos. Cuando se habla de primogénito quiere decir el primero, y aquí es en plural, dice los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿En dónde estamos inscritos? En el libro de la vida. Entonces cuando ellos mueren, ellos van al reino de los cielos, a esa nueva Jerusalén. Pero ponga atención, porque este es un tema que yo nunca lo he oído que alguien lo predique de esta manera. Porque nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esta es la nueva Jerusalén en donde nosotros vamos a morar en aquel día glorioso. Aleluya. Con Cristo, cuando Él reine y descienda y tome todos los gobiernos del mundo, dice la Biblia en Apocalipsis 11:18, que todos los reinos del mundo van a ser tomados por el Señor Jesucristo, pero ya no en esta tierra, y ya lo vamos a ver. Esa nueva Jerusalén, en vez de que nosotros vayamos a ella, va a descender del cielo, aleluya, pero ya cuando descienda del cielo, nosotros venimos juntamente con el Señor Jesucristo, aleluya, a establecer el reino de los cielos, y usted va a ver dónde viene. Usted, es posible que estas interpretaciones bíblicas a través de los santos siervos de Dios hayan visto quizá ahí tu rostro, hermano. Es posible que hayan visto que tú también vas a venir ahí entre los millares de santos. Mira, aleluya. Dice, sigue hablando, verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí hay millares de ángeles, a la congregación de los que llegaron primero, de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Oiga, hermano, todo lo que está allí, ahí vamos a ver quién es el Dios, el juez de todo. Dice Hechos 17, 30, 31, que el Dios Padre ha puesto al Señor Jesucristo como juez de vivos y muertos, para que todos seamos juzgados por medio de Él. Aleluya. Una vez que lleguemos a esa patria, aleluya, de la nueva Jerusalén, Él nos va a juzgar, como dijimos, aleluya, no para condenarnos, sino para darnos los premios y galardones de los que ya hablamos, y de los que muchos se van a quedar sin recompensa, porque no guardaron, aleluya, su corona. También dice, retén lo que tienes para que ninguno te robe tu corona. Dice, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 3, verso 11. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo el que está allí. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Porque dice la palabra del Señor que la obra que Dios ha comenzado en nosotros va a llegar el día en que la va a perfeccionar. Ahí es donde el Señor nos va a hacer perfectos. Ahorita somos imperfectos porque todavía estamos en este cuerpo mortal. Pero dice la palabra del Señor que estos justos hechos perfectos vamos a hacer cuando estemos glorificados juntamente con Él. Bendito sea Dios. A Jesús, dice 24. Oiga, nos hemos acercado al Señor Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Eso es a lo que nos estamos acercando al ver esto aquí. Del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oiga bien. Ahí, en ese tabernáculo santo de la nueva Jerusalén, ahí es donde está la sangre de Jesucristo, la que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Se recuerda usted qué pasó allá con María Magdalena el día que el Señor Jesucristo resucitó? Cuando le hablamos también de esto en el tiempo de la Semana Santa, cuando hablamos en el capítulo 20 del libro de Juan,
En el verso 17 que llega María Magdalena buscándolo porque resucitó y lo encuentra y le dice maestro, y él se encuentra con ella y María lo quiere tocar y le dice no me toques, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Mire hermanos, el Señor Jesucristo vino y ejerció un sumo sacerdocio aquí en la tierra. Y dice que si ella lo hubiera tocado, allá en Juan 20, verso 17, si ella lo hubiera tocado, esa sangre ya no hubiera sido útil como sacrificio perfecto para poder perdonar nuestros pecados y lavarnos de nuestras iniquidades. Hubiera sido fallido el ejercicio del Señor Jesucristo. Sin embargo, fíjese que ahí le está diciendo porque todavía no subo al Padre. Él como sumo sacerdote llevó su sangre al propiciatorio del tabernáculo celestial. Oiga bien, el templo del tabernáculo celestial, ese es glorioso, pero el tabernáculo terreno que ha tenido Israel, ese solamente es una sombra, es una figura, es una idea de lo que existe allá en el reino de los cielos. Pero el tabernáculo donde está la sangre del Señor Jesucristo es en el tabernáculo celestial. Aleluya, como lo dice Hebreos 9 del 18 en adelante, y eso lo vamos a ver más adelante y vamos a regresar a esa parte también. Pero aquí dice, oiga bien, que nos estamos acercando a esa nueva Jerusalén donde están todas estas cosas que estamos leyendo. Amén. No solamente existe una gran compañía de muchos millares de ángeles, sino que también los primogénitos que están inscritos en los cielos, sino también a Jesucristo, el mediador del nuevo pacto y juez nuestro, hermanos. Y además dice a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora hablando de ese mismo lugar de la nueva Jerusalén, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero aún ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Oiga bien, esta es una advertencia de que el Señor no va a conmover solamente esta tierra, sino que también los cielos. Y es que esta tierra y los cielos que ahora vemos, hermano, van a ser quemados, van a ser incendiados y van a desaparecer, van a dejar de ser, hermanos. Y ya lo vamos a ver como lo dice allá en 2 de Pedro 3 del 7 al 11. Amén. Pero ya lo vamos a ver. Yo de una vez le voy poniendo las citas bíblicas en su mente para que se vaya familiarizando con el tema. Y es que nosotros como cristianos tenemos que conocer no solamente la doctrina del Señor Jesucristo, sino las promesas, lo que está prometido para que nosotros alcancemos a través de esta salvación gloriosa. Amén. Aleluya. Porque nosotros estas cosas solamente las podemos ver a través del evangelio de Cristo. Entonces dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Oiga, lo que nos están entregando, dice aquí en el verso 27, esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Quiere decir que Dios va a quitar la tierra, va a quitar los cielos. Estamos hablando de que la voz que dice ahí el verso 26, la cual conmovió entonces a la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino que también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción, el que va a quitar de las cosas movibles, de las cosas materiales, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Oiga bien, porque estamos hablando de mundo material, pero también de mundo espiritual. Vamos a dejar de existir en un mundo material para existir en un mundo
mundo espiritual, Gloria así al como Señor. los ángeles del reino de los cielos. Aleluya. Ya no vamos a tener cuerpos humanos, porque dice, oiga bien, yo no sé si usted está preparado para toda esta información, pero es necesario que ya despertemos y conozcamos. Pero 1 Corintios 15, verso 47 dice, sangre ni carne no pueden heredar el reino de los cielos. Es necesario que esto mortal sea cambiado y sea revestido de inmortalidad para que nosotros podamos ser arrebatados, ser transformados en el día de la redención gloriosa. Cuando seamos arrebatados juntamente con Cristo para la salvación, nuestros cuerpos tienen que ser transformados. Por eso ahí dice, hermanos, y yo espero que estemos entendiendo que esta frase dice aún una vez más, indica la remoción, que va a quitar las cosas visibles, las cosas materiales, las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. La palabra del Señor dice en Colosenses 1 que el Señor Jesucristo creó las cosas visibles como las invisibles. Amén, hermanos. Amén. Los espíritus como la carne humana. Es necesario que sepamos que en este mundo somos materia, pero vivimos en dos mundos. Vivimos en un mundo físico donde nos vemos, pero hay un mundo espiritual que nos acecha todos los días. Y la palabra del Señor dice en Efesios 6, del 10 al 12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus inmundos, contra esas potestades que están de gobernadores en las regiones celestes. Hermanos, que nosotros, dice la Biblia, que somos afectados por una actividad espiritual demoníaca, hermanos, que están orquestados a través del gobierno de Satanás. ¿Estamos entendiendo? Esto es profundo, pero yo creo que los que estamos aquí lo podemos entender. ¿Estamos entendiendo o hay alguien que no entiende? Levante su mano si usted tiene una duda hasta aquí donde vamos. Qué bueno que estamos entendiendo. Entonces dice que va a quitar lo que se mira para que quede lo que no se ve. Ahora no lo vemos con ojos carnales, pero alguna vez vamos a llegarlos a ver con los ojos espirituales, con los cuales vamos a poder ver, discernir y poder acariciar y tocar y palpar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Y no dice que no hay nada que se compare a ese lugar glorioso, y también lo vamos a ver. Es precioso, hermano, ese lugar. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, porque nos van a quitar el reino que ahora vemos, recibiendo ese reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es amor y nos ama y nos quiere salvar. Pero todo aquel, aleluya, que no esté cuidando su salvación, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Y como dice el Señor Jesucristo ahí en Mateo 25:46, que ya leímos, que irán los justos al reino del Padre, pero los hacedores de maldad irán a la condenación eterna, juntamente con el diablo y sus ángeles, que no guardaron su dignidad, porque un día ellos ya estuvieron allá, ellos miraron a Dios, ellos vieron a los demás ángeles, pero no guardaron su dignidad y fueron desechados. Y dice que juntamente con el diablo fueron lanzados los ángeles que se rebelaron contra Dios. La tercera parte de los ángeles, oiga bien, del reino de los cielos fueron echados abajo por tierra. Y esos fueron los que se encontraron con ellos, Adán y Eva, cuando allá en el huerto del Edén la serpiente engañó a Eva para que comiera el fruto del único mandamiento que Dios le había dado. El Señor le dijo que sojuzgaran la tierra, que la llenaran, que la hincharan pues que se proliferaran. Pero también el único mandamiento que le dio, que el día que comieran del árbol del bien y del mal, moriría. Hermanos, y la muerte no estaba
en el plan de Dios para el ser humano y la vida, pero dice que la muerte entró por causa del pecado y la desobediencia, y ahora todo el ser humano muere. Pero el Señor había creado al hombre eterno en esta tierra. Sin embargo, descuidaron su santidad y entonces se apartaron, y ahora su tiempo se va cortando poco a poco. Y dice la palabra, oiga bien, en 2 de Corintios 11, verso 3: me temo que como la serpiente así con su astucia engañó a Eva, también de alguna manera vuestros sentidos puedan ser engañados para que no obedezcáis a la verdad. Tengamos cuidado, hermano, porque esas potestades que no vemos pero nos afectan podrían engañarnos para que nosotros caigamos en los pecados que no van a permitir que entremos en esa patria celestial. Y aquí dice: así que recibiendo nosotros ese reino inconmovible que se nos es dado gratuitamente por el sacrificio de Cristo, dice que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aleluya. Porque nuestro Dios no va a dar por inocente al culpable, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Mire, este Jesucristo glorioso dice que era necesario que su sangre fuera llevada al propiciatorio, al tabernáculo celestial, y ya lo vimos en Hebreos 9:1. Mire, regrese una página hacia atrás, 2 páginas y 3 páginas, y ahí está Hebreos 9. Mire lo que dice verso 11: pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, oiga, de la herencia que tenemos en el cielo, Él es el sumo sacerdote de esos bienes que todavía no han venido, pero están prometidos. Abramos nuestros sentidos, hermanos, para comprender lo que se nos está prometiendo aquí, porque esto es tu herencia en el reino de los cielos. Amén. Un día vamos a salir de aquí. Entonces dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Le digo que en la nueva Jerusalén mire, se compara a la Jerusalén de este mundo, de que está allá en Israel, pero esa no es la Jerusalén para nosotros. Ni el templo de los judíos es el templo para nosotros. Nosotros ahora somos el templo de Dios, dice la Biblia. Amén. Romanos 12 dice que nosotros somos el templo de Dios, la morada del Espíritu Santo. Amén. Si es que nosotros estamos llenos del poder de Dios y del Espíritu Santo. Entonces aquí sigue diciendo: y no por sangre de machos cabríos. Oiga, el Señor Jesucristo está hablando de Él como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, el sacrificio de Cristo. Entró una vez para siempre. Ya no se necesitan más sacrificios de vacas rojas, vacas de cualquier color. Nada de eso es necesario, porque la sangre de Jesucristo fue suficiente, dice aquí, y una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, esa sangre gloriosa nos limpia y nos purifica. Ese canto tan glorioso que nosotros cantamos: sangre que me da la paz, sangre que me purifica, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Hermanos, esa es la sangre que nos purifica y nos santifica. Amén. Por eso, hermanos,
guardémonos y purifiquémonos, hermanos, porque ese tabernáculo está vivo, está activo, está vigente, pero en el reino de los cielos. Y dice la palabra del Señor, amén, hermanos, que Él nos ha hecho para Dios el Padre reyes y sacerdotes. Allí, en esa nueva Jerusalén, nosotros vamos a ejercer todas esas funciones. Pero dice la Biblia que es necesario que todo esto que es material sea quitado para que sea establecido lo que va a ser espiritual. Ahora vamos a quitar lo que es material. Vaya conmigo a segunda de Pedro. Yo tengo mucho que hablarles del tabernáculo, pero creo que lo vamos a tomar de poquito a poco porque el tiempo apremia. Amén. Mire, segunda de Pedro capítulo 3. Cuando lo tenga, dígame amén. Amén. Es importante que entendamos, Dios había prometido que va a quitar las cosas visibles. Amén. Y dijo que va a hacer que se conmuevan los cielos y también la tierra. Y no solamente, hermanos, la tierra va a ser deshecha, sino también los cielos que ahora vemos. Mire lo que dice. ¿Estamos listos? Dice segunda de Pedro, capítulo 3. Amén. Verso 7. ¿Ya lo tenemos? Amén. Aleluya. Bueno. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fíjese bien. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque se iba a tardar el tiempo para que llegara ese momento. Amén. Pero mire, aún los ángeles anhelan ver las cosas que están sucediendo y las que están por suceder, porque todavía no han pasado. Y ellos están anhelando ver estas cosas. Y a nosotros nos tocó, hermanos. Somos la última generación aquí en la tierra, porque ya todas las señales se están cumpliendo. Y que el Señor Jesucristo venga pronto, eso es una garantía, hermanos, de que nos va a arrebatar. Para que después de los tiempos del juicio aquí, entonces ellos se queden a la gran tribulación, nosotros ya en la nueva Jerusalén, esperando que el Señor venga para establecerla en la nueva tierra y en los nuevos cielos, que también ya lo vamos a ver. Aleluya. Amén. Porque si quitan lo que ahora existe, vamos a ver cuando llega lo que todavía está prometido. Amén. Entonces a mí esto me llena de gozo, hermano, de alegría. Amén. Porque poderlo entender y conocer y darlo a conocer es maravilloso. Mire, dice verso 7, ¿verdad? Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Verso 10, oiga bien. Pero el día del Señor, oh mi Dios santo, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos van a pasar. ¿Qué está diciendo allí? Que los cielos se van a deshacer. Como estábamos leyendo, ¿verdad? Allá arriba en el verso 7, que dice que la tierra que existe ahora está reservada por la misma palabra, guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Por el fuego, hermanos, va a ser quemada la tierra. Aleluya. Por eso dice allí el verso 10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos también, no solo la tierra, pasará con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Verso 13.
Pero nosotros, ¿qué dice? Esperamos todos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, e irreprensible y en paz. Mire, y todavía, hermano, nosotros tenemos que afirmarnos. El verso 17 nos dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigamos de nuestra firmeza. No nos dejemos engañar por la serpiente, hermanos, porque puede engañar a cualquiera. La Biblia dice que engañará aún a los escogidos, y nosotros no podemos dejarnos engañar. La palabra del Señor dice que debemos de tener contexto de estas cosas, amén. Y nosotros, yo quiero que miremos antes de ver cómo va a ser ese cielo nuevo, esa tierra nueva y esa santa ciudad. Yo quiero que vaya conmigo a lo que están diciendo también otros profetas de Dios, porque desde el tiempo antiguo y en el Antiguo Testamento se dice que esto va a suceder, hermanos. Fíjense, Daniel 7:14. Vamos a Daniel 7:14, ahí atrás de Mateo, amén, después de Ezequiel, antes de Mateo. Miren qué dice Daniel 7:14. Fíjese, dice en el verso 13, hablando, fíjese que ya Daniel, en los días de Daniel todavía no existía el Señor Jesús, no existía Jesucristo. Ellos solamente conocían el testimonio del Padre, aunque Daniel había visto a Jesucristo. ¿Se recuerda de los 3 hombres que fueron echados en el horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. Entraron en el horno de fuego porque no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor y los echaron al horno ardiente. Y cuando se acercaron todos ellos a verlo, a los 3 varones israelitas que echaron, dijeron que no fueron solo 3 los que echamos en el horno de fuego. ¿Y por qué hay 4? Porque donde nosotros estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, Él está con nosotros. Él ha prometido que aunque pases por el fuego no te quemará, y si pasas por las aguas no te negarán, porque el Señor está con nosotros, hermanos. Y dice que ni un pelo de su cabeza fue quemado. Hermanos, esto es glorioso. Y mire, y sin embargo dice Daniel 7:13, porque no conocía a Jesucristo, lo llama así. Y le dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén, amén. Fíjese bien allí, esto va a ser en el milenio. Y esto todavía Daniel no lo iba a ver. A Daniel le dijo el Señor: vete, duérmete, diciéndole: muérete, y tú vas a ver todas estas cosas hasta en el día glorioso. Aleluya. Del milenio. Ahí es donde ellos van a poder entrar y reinar y gozarse juntamente con la iglesia. Oiga, y el verso dice aquí, dice en el verso 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Oiga, ahí en el reino milenial es que el Señor Jesucristo va a juzgar. Amén. Y estamos hablando ya de lo que va a ser establecido, porque la tierra va a ser removida, va a ser quemada. Amén. Pero esa nueva Jerusalén va a descender del cielo, y como decía ya, ¿verdad? Que para nosotros que esperáramos cielo nuevo, tierra nueva y santa ciudad, pues ahí es donde vamos a reinar juntamente con el Señor Jesucristo. Isaías 34, del 1 al 4. Mire qué dice Isaías 34. Mire qué dice. Es glorioso, hermanos, es glorioso. Mire, 34 del 1 al 4. Acercaos, naciones, juntaos
oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga toda la tierra cuanto en ella hay, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, y las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantarán en hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae de la higuera. Hermanos, todo lo que está en los cielos, usted lo que se imagine que están ahí las galaxias y todo, porque existe el cielo de Dios, existe el cielo sideral, amén. Existe también, hermanos, esta atmósfera que nosotros tenemos aquí. Pues todo lo que nosotros alcanzamos a ver y sabemos que existe, todo eso va a ser destruido, arruinado y derrotado. Pero nosotros sabemos que vamos a tener esa patria celestial. Ahora sí, vaya conmigo a Apocalipsis. Vamos a ir más rapidito para ir terminando con el tema de esta noche. Aunque tengo tanto que decirlo de esto, vamos a ir rápidamente. Mire, Apocalipsis 3:22 dice, mire, el verso 21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Nosotros vamos a reinar ahí juntamente con el Señor Jesucristo. Ahora, antes de ver cuál es la Gálatas, cuál es la Nueva Jerusalén, vaya conmigo a Gálatas 4:24. Ahí es donde vamos a reinar nosotros. En Gálatas 4:24 al 26. Ahí es donde nosotros vamos a reinar juntamente con Cristo. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice Gálatas 4:24 al 26. Hablando de esa Nueva Jerusalén. 4:24. Amén. Dice, vamos al verso 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Porque Jerusalén, hermanos, ha estado siempre en debate. Esta Jerusalén de Israel siempre ha estado en pelea con los árabes, amén. Y entonces el Señor dice que porque Agar es el monte Sinaí, que es donde está Arabia y que corresponde a Jerusalén, la actual, la de esta tierra, y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz, rompe en júbilo y clama, tú que no tenéis dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de los que tienen marido. Pero está hablando de esa Jerusalén libre, amén, que es la Jerusalén donde nosotros vamos a habitar. Ahora mire cómo va a venir la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva. Oiga, ¿por qué esta tierra? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, dejaron de ser, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese es el tabernáculo que esperamos nosotros, no el tabernáculo que está ahí en Israel. Mire, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. O sea, Dios va a morar con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas que pasan en esta tierra, hermano, pasaron y dejaron de ser. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin, y al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y el que bebiere heredará todas las cosas y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, si usted quiere, puede continuar leyendo el capítulo 21 para que conozca esa ciudad, Jerusalén celestial. Es la nueva Jerusalén, la ciudad celestial donde va a morar la iglesia en las bodas del Cordero. Amén, hermanos. Así que usted puede leerlo del verso 9 en adelante, porque yo sé que el tiempo apremia y están acostumbrados, amén, a un horario para terminar el servicio. Pero este tema es más profundo de lo que hasta ahora hemos visto. Amén. Que Dios me lo bendiga. Pongámonos de pie. ¿Cuántos queremos entrar?